El día de hoy estamos pensando primeramente qué estudio vamos a compartir, porque estamos pensando si compartir Ezequiel o vida post-mortem, Apocalipsis, Escatología, y bueno, la decisión estuvo en Génesis. ¿Por qué? Porque primero para entender las bases del fundamento de algo y hay que ir a los cimientos. Y Génesis es el cimiento exacto, ¿sí? Génesis 1.1. Primero entendemos que Génesis, en nombre de Génesis, es la palabra Bereshit, ¿ok? Génesis 1.1 es el versículo que lo contiene absolutamente todo. Texto hebreo mesorético, de Leningrado, vamos a utilizar, ¿sí? Bereshit bara Elohim asamashin be Eretz, ¿sí? Traducción palabra por palabra. Bereshit, en el principio, tiempo. Bara creó de la nada, con B larga. Solo Dios puede bara, o sea, crear de la nada. Elohim, Dios. Unidad en pluralidad, trinidad implícita. Elohim es plural y masculino. Asamashin, los cielos, espacio. Eretz, la tierra, materia. Texto en griego, sí. Nos puede mostrar, ontológicamente, que estamos hablando de lo mismo. Estamos usando leyes de termodinámica y mostrando que, ok, para que exista tiempo, espacio y materia. Quiero explicar una cosa, la ciencia no refuta la Biblia, sino que la Biblia, ¿sí? Es más anticipada que el periódico que pueda salir en mañana, ¿sí? Todas las herramientas que podemos utilizar hoy, ya sea ciencia, lo único que hace es mostrar que la Biblia siempre estuvo un paso adelante. Génesis 1.3, versículo 5. La luz sin lumbreras. Si vemos en el versículo 5, nos damos cuenta que dice así. Y dijo Dios sea la luz, ¿sí? La palabra or. Y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noches. Y fue la tarde y la mañana un día. Se cuenta de tarde a mañana. Pero la luz, en hebreo, que es la palabra or, luz, energía, significa campo electromagnético. Si esto permite que el hombre pueda comunicarse debajo de la atmósfera, si no, sería imposible que usted o yo nos podamos comunicar, que en este momento usted me pueda escuchar, y que pueda escuchar el mensaje. Dios no creó una fuente de luz física. No te sé por qué, ahora lo vamos a ver. Sino que activó la energía base del universo. En el griego es la palabra pos, luz visible y claridad. ¿Sí? Este es un dato físico. La luz en el campo ¿sí? electromagnético antes que existiera el Sol y las estrellas. La energía ya vibraba y esto habilita la rotación terrestre, días, pero no la traslación a años. Esta es la pregunta que tenemos. Dios creó en días literales, días de años. Sabemos que los judíos y los hebreos tienen semanas de años, de meses, tenemos las 70 semanas de Daniel para verlo. Génesis 1.14. Las lumbreras llegan después, en el 1.14. En el 1.5 vemos que no están todavía, pero más Dios dice, hágase la luz. Entonces, esta es la palabra or, sí, campo electromagnético. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. No dice que dice haya, no dice creó, no dice vara, no dice asa. Vara es crear de la nada, asa es crear de lo ya creado. La expansión de los cielos para separar el día de la noche. Aquí aparece otra vez la palabra raquia, que es expansión o atmósfera. Dios primero crea la luz y recién después las lumbreras físicas. Esto significa que ya había días por rotación terrestre, pero todavía no había años porque no existía la traslación solar. Génesis 1.5, la palabra día es it, o la palabra yom. La llamó y llamó Dios a la luz día y fue la tarde y la mañana un día. It o yom, en ese contexto, acompañado de la expresión tarde y mañana, y un número ordinal, es un día, ¿sí? Indicando sin lugar a dudas un día literal de 24 horas. No es una era simbólica. Éxodo 20, versículo 11, puede comprobar que es la misma palabra aplicada. Génesis 1, vamos a ir a Génesis 1, 26, 27. El hombre de barro, ¿sí? Con aliento eterno. Entonces dijo Dios, hagamos, plural, al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Acá aparece la palabra, en el verbo es la palabra asa, formar de lo ya existente. No es vara. Dios no creó el cuerpo de la nada, sino que a partir de la materia que ya había creado en el polvo. ¿Sí? Luego dice, y creó Dios vara, ¿sí? Al hombre. No, acá tenemos la palabra asa. ¿Sí? Primero crea al polvo, vara. Crea al hombre. ¿Sí? Y ahí sí Dios vara al espíritu y asa al cuerpo. ¿Okay? No es lo mismo soma, ¿sí? Que ruaj. Es una doble acción divina, alma eterna, cuerpo físico. Composición química del ser humano. Para que científicamente usted lo puede comprobar, ¿sí? Ante su profesor de filosofía, de ciencia, ok. Composición química del ser humano. El cuerpo humano contiene los 19 elementos químicos esenciales en la tabla periódica, por ejemplo. Oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno. En hebreo estas palabras se pueden encontrar como hapsam, arpham, mimam y hanakam, ¿sí? En griego, oxígeno, carbono, ¿sí? Oxígeno, antrax, hidor, azotom, ¿sí? Nitrógeno literalmente sin vida. Aplicación espiritual. Dios formó al hombre del polvo usando los mismos elementos que hay en el planeta. Lo químico y lo espiritual no están en conflicto, nunca lo estuvieron. El diseño es total, perfecto e intencional. Conclusión. Un Génesis con alma, ciencia y con gloria. Un Génesis que no es solo teológico, sino es física, es química, es lenguaje, es eternidad, es revelación. ¿Sí? La Biblia comienza con una declaración
que une al universo completamente. Tiempo, espacio y materia, ¿sí? En los principios, tiempo, que Dios, los cielos, espacio y la tierra, materia. Y en estos nada podría ser. ¿Sí? La postura atomista lo toma así, ¿sí? La ciencia misma lo toma así. Nosotros no estamos ni en contra de la ciencia, no, como dijimos, la ciencia no refuta la Biblia refuta la ciencia. Y todo esto comienza con una voz sea, y sea la luz fue la luz. Eh, Cuando el espíritu empolla el caos. Vamos a detenernos aquí. Porque entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 algo sucede. Ahí no podemos contar ni el tiempo, porque recuerden los días a partir del día, a partir del versículo 1:5 empezamos a contar días. Porque entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 algo sucede, algo profundo, algo invisible, sin embargo es decisivo. Si lo ignoramos, construiremos sobre una base muy mal entendida. Génesis 1:1 en el principio, perfecto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Okay, esta frase es una declaración de perfección, creación de la nada, con un origen divino. Tiempo, espacio y materia, integrados en un solo acto eterno. Pero lo que viene después no parece encajar. ¿Por qué? Porque en el Génesis 1:2 se habla de caos. Okay. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El abismo es la palabra teón. ¿Okay? ¿Cómo puede lo perfecto surgir desordenado? Es una buena pregunta. ¿Es que Dios acaso crea caos? ¿O es que hubo una interrupción entre el verso inicial y la escena que le sigue? Punto 3. Más que oscuridad. La palabra hebrea es la palabra teón, el abismo. ¿Sí? No es solo un pozo físico, sino es un símbolo espiritual, un lenguaje de los profetas, que utilizaron todos los profetas para hablar de prisiones de oscuridad, morada de los ángeles caídos, eco de un juicio invisible, un plano roto o una grieta en la creación. Desordenada y vacía, señal de caída, la tierra estaba desordenada y vacía. Vaishata Tohu Bohu. ¿Sí? Tohu es caos y Bohu es vacío sin forma. Esta no es la firma de un creador perfecto, sino es el vestigio de una ruptura, una rebelión que se ensució y se anunció un tiempo antes. ¿Sí? Esto es una entropía espiritual. La segunda ley de termodinámica nos enseña que todo tiende a un desorden, a menos que una energía externa lo mantenga unido. Así también el universo espiritual tiende a un caos cuando se desconecta de la voz que lo sostiene. ¿Sí? El espíritu empolla sobre las aguas y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta es la palabra mera jefet, empollar, empollando vida. Dios es en vida, ¿sí? Y él estaba empollando vida aún en el medio del vórtice de caos. Entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 algo ocurría. La Biblia no narra con lujo de detalles qué es lo que ocurría, pero podemos tener indicios, porque la Biblia se entiende con la misma Biblia, ¿sí? Dios crea los cielos, crea la tierra, eso fue su perfección. Pero de inmediato se nos dice que la tierra se encuentra desordenada y vacía. No se sabe cuánto tiempo ocurrió entre el versículo 1 y el versículo 2, pero podemos tomar puntos precisos, porque por la palabra tohu bahu, ¿sí? Y habla de caos profundo, de una desolación que no proviene de una creación, sino una interrupción en el medio. La creación perfecta fue contaminada por un acto de rebelión. Esa rebelión tiene nombre, ¿sí? Era el Heilel, Luzbel o Lucifer. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa, era tu vestidura, Ezequiel 28:13, ¿sí? Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. En el santo monte de Dios había estado, ¿sí? En medio de las piedras de fuego te paseabas. Ezequiel 21:13 y 14. Y vamos a ver un poquito más esto, ¿sí? Este no es el mismo Edén, que luego sería colocado Adán. Primero, no te sé, dice, creó al hombre y lo puso en el huerto, no dice, lo creó en el huerto. Hay una diferencia abismal. Si las piedras que cubrían a Lucifer, sí, vamos a ver qué piedras cubrían. Dice lleno de piedras, en el Edén eh, estaba, bueno, estaba lleno de piedras preciosas. Este no habla de árboles frutales, habla de piedras preciosas, piedras de fuego. Bueno, las piedras que cubrían a Lucifer, se mencionan en Ezequiel, son las siguientes. Topacio, sardio, topacio, jaspe, crisolito, betilio, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Todas estas piedras tienen algo en común. Si provienen del mismo origen, del mismo origen que proviene el cuerpo humano. La materia prima es el polvo, transformado por gloria, ¿sí? En el hombre, pero a diferente presión y a diferente temperatura. Toda piedra preciosa es el resultado del proceso en la Tierra, presión, fuego y tiempo. El diamante, por ejemplo, es un carbón cristalizado. El mismo carbono que compone nuestros huesos y células. ¿Sí? Los huesos y las células del hombre están compuestas por carbono. El hombre está compuesto de el polvo, como lo dice la Biblia. ¿Okay? Lucifer fue tomado del polvo, ¿sí? Transformado por la gloria. Adán fue tomado del polvo virgen activado por el aliento divino. Diferente función, mismo origen. Ambos fueron formados de lo material o terrenal, podríamos decirlo, pero uno cayó por orgullo y el otro fue levantado por la gracia. El primer Edén y la teología preadámica. Este Edén descrito en Ezequiel no es un huerto, ¿sí? Como Génesis o versículo 2. Este Edén es previo a la formación del hombre, donde los seres espirituales tenían funciones asignadas y donde Lucifer era un querubín protector, hasta que se halló en él maldad. ¿Proteger de qué? Esa es una buena pregunta. Esto respalda lo que muchos llaman teología preadámica, la idea de que existió una era espiritual anterior a Adán, y la cual
hubo una rebelión. ¿Sí? No todo, ¿sí? No tenemos toda la luz, pero sí tenemos versículos como para entender que esto es real, porque la Biblia se entiende con la misma Biblia. Isaías 14, versículo 12, la caída. Escuchemos. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. En el hebreo, Kelel ben Sahar, lucero, hijo del alba. En griego, Dios poros, portador de luz. ¿Sí? Lucifer fue creado de con gloria, belleza, inteligencia, poder y el polvo. Pero el orgullo lo derribó y su caída generó la fractura de la creación. El hombre y el ángel, mismos componentes, distinto destino. Dios formó al hombre del polvo, Lucifer también tenía piedras preciosas hechas del polvo purificado. No estamos diciendo que toda su ontología es polvo, pero al menos sus piedras preciosas sí lo son. Génesis 1 y 1.2. Vamos a ver qué sigue aquí. ¿Okay? Ya hemos establecido que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 algo había sucedido. Una ruptura, una caída espiritual, un acto que trajo desorden, vacío, ¿sí? De lo que había sido creado perfecto. La Biblia no especifica cuántos años, siglos, décadas pasaron entre estos dos versículos porque Dios no consideró que supiéramos esto con un tiempo exacto. No. Dios no se revela como una unidad aislada. Vamos a ver esta parte, ¿sí? Sino como una unidad plural. En Génesis 1.1 la palabra usada es Dios, Elohim, ¿sí? El sustantivo es plural y es masculino. Sugiere más de una persona que se confirma cuando dice Génesis 1.26. Entonces dijo Dios, hagamos plural al hombre a nuestra imagen. ¿Sí? Este hagamos no es literario, es una revelación temprana de la comunidad eterna, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno en esencia, tres en persona. Días simbólicos o días literales, como lo decíamos recién. La gran pregunta que muchos se hacen. ¿Los días de la creación fueron 24 horas, fueron 1000 años o solo fueron etapas simbólicas? La clave para entender esto se encuentra en Génesis 1.5, donde dice, llamó Dios a la luz un día y a la señora llamó noches y fue la tarde y la mañana un día. La palabra en el hebreo es la palabra id, shom. En ese contexto, para acompañar esto por un número ordinal, día 1, por expresión tarde y mañana, se puede significar, ¿sí?, a día literal de 24 horas. Confirmación directa en la ley de Éxodo 20, versículo 11. Misma palabra. Dios mismo confirma la interpretación cuando en la ley de Moisés, en el Sinaí, dice, porque en 6 días, esta es la palabra Yom, hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, Yom. Por tanto, Jehová bendijo el día a reposo, Yom, reposo, y It, y lo santificó. ¿Sí? Éxodo 20, versículo 11, en hebreo. Sheshet Shamin, 6 días. Bashol Hashvi, en el séptimo día. Okay. La misma palabra Yom está utilizada para los días de la semana que los israelitas debían guardar como ciclo de trabajo, reposo en la misma, ¿sí? Es la misma palabra. Dios no habría mandado a descansar un día simbólico, tampoco habría mandado a descansar 1000 años. Eso es una lógica ontológica. La eternidad se manifiesta en días concretos. El relato de Génesis no es una alegoría, no es poesía, no. Existe la teología alegórica y la teología literal. Y nosotros conocemos la Biblia es literal, ¿sí? Dios creó todo en 6 días reales. El séptimo día descansó no porque se haya agotado, no, sino para enseñarnos a nosotros cómo vivir en orden. Los días son literales, la creación fue intencional, el reposo fue un establecimiento de principio. Ok. Génesis 3, versículo 5, el inicio del engaño. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis todo árbol del huerto, en el hebreo, Banaha Asha Arum. La palabra serpiente es Nahash, ¿sí? Serpiente que también está asociada al verbo adivinar o brillar. Algunos eruditos vinculan etimológicamente a Nahash con el resplandeciente, ¿sí? Aunque no es unívoco. ¿Okay? Acotación para un lector un poco no familiarizado con esto. El término Nahash ha sido asociado simbólicamente al que resplandece o brilla, como Lucifer. Aunque filosóficamente Nahash significa serpiente o encantador, ¿sí? En un contexto espiritual se conecta con el portador de luz caído. Génesis 3, 4, el patrón del engaño. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Aquí aparece la misma codicia de como vio Lucifer. Subiré al cielo, seré semejante al Altísimo, Isaías 14, 14. Que Tamot el Eión, semejante al Altísimo, que uno de sus nombres, el nombre de Jehová es el Elión, ¿sí? La acotación para el lector. Eh, lo que el lector, sí, lo que Lucifer desea, perdón, lo que Lucifer desea en los cielos, lo siembra en la tierra. Seréis como Dios. El deseo de la autonomía, de la codicia espiritual, fue un detonante, ¿sí?, de la caída tanto de ángeles como de hombres. Génesis 2, 21. El origen de la mujer. Entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, la palabra acá no es costillas, es la palabra tzedla, y cerró la carne en su lugar, hebreo. Bashikat
Ait misal optav, etzela. T-S-E-L-A, costado, no costilla. Puede referirse a un lado completo o estructura lateral, usado también para costados del arca del pacto. Eso también en griego se utiliza la palabra pleura, que llanura completa está usada en el versículo de Ananías y Zafira. Ok, pleura, costado, pero también es una llanura total. Uh, acotación para un lector no familiarizado. Adán no salió a buscar mujer, estaba dormido, sí, esto es una acotación más. Fue Dios quien se la presenta, él no sale a buscar nada. Ok, Génesis 2.23. El reconocimiento de lo que es de uno. Es ahora esto hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto será llamada varona porque el varón fue tomado. Vamos a dejar una nota clara acá, vamos a dejarlo así. Eva ya había comido de frutos antes de ofrecérselo a Adán. Génesis 3, versículo 6, nótelo. Por tanto, cuando el hombre acepta, lo hace conscientemente. ¿Por qué lo hace conscientemente? Porque en 1 Timoteo 2.14 lo entendemos, ¿sí? Que dice, además, nunca habló directamente con Eva Dios, nunca hasta después que peca. Pero aquí el pecado se le adjudica a Adán, nunca se le adjudica a Eva. Las instrucciones fueron dadas a Adán, Génesis 2, 16, 17. Usted lee que Eva escuchó a Jehová, ¿verdad que no? Bueno, porque no fue así. En esta escena se plantan las raíces del drama humano. La codicia nacía del deseo del ser humano como la duda sembrada por una criatura caída, el orden divino, donde el hombre no persigue, sino que recibe algo, ¿sí? No está buscando por ahí a ver qué encuentra, si la unidad de la carne, donde el uno reconoce al otro. Esto es el reconocimiento de lo que te pertenece, lo que Dios te dio a vos. Y la caída comienza cuando se desordena la obediencia y se invierte la autoridad. Porque si usted invierte la autoridad y la cabeza de su hogar es su esposa, eso no es la voluntad de Dios desde el origen, lo estamos viendo. Génesis 3:14, vamos a leer un poquito. Dice así, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, esta es la palabra será, simiente, vástago, descendencia, y tiene 8 connotaciones más. Y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, hebreo, mesorético. ¿Ok? Será simiente, semilla, descendencia, vástago. Yesupka, te aplastará y herirá con fuerza. Akeb, calcañar, talón. ¿Sí? Lo que acabamos de ver es el orden ontológico del texto mesorético de Leningrado. ¿Okay? Este versículo es el primer acto profético de redención en toda la escritura. El Mesías es anunciado como la simiente de la mujer. Esto se llama protoevangelio, ¿sí? Cosa única en la Biblia, ya que la genealogía hebrea siempre se transmite por el varón. Y segundo, que siempre se entiende que la simiente viene del hombre y nunca de la mujer. Jesucristo nació de mujer sin intervención de varón. Este es el cumplimiento de una de las profecías, del nacimiento inmaculado de Cristo Jesús. El nombre hebreo de Jesús, Yeshua HaMashiach. Jesús el Mesías, el ungido. Bueno, el monte de la calavera, vamos a ir un poquito ahí para ver Lucas 23:33. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí, porque estamos viendo esto, el lugar del Gólgota, el arameo. ¿Para qué? En el griego es la palabra cranium topos, en latín calvario locus, de allí viene el calvario, porque te dirán la cabeza de tú en el calcañar, eso es entendible, hay que entender esa profecía. Este monte es el talón del Mesías, fue herido en la cruz, pero ese acto, el hirió, aplastó o destruyó la cabeza, ¿sí? Para siempre de Satanás. Génesis 3:7, el intento humano de cubrir el pecado. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En el hebreo, esta es la palabra eirom, desnudos, sin cobertura, expuestos, etimológicamente ligados al sentido de fragilidad. Gimnos, en LXX, que significa NA28 griego, ¿sí? Desnudos y carentes de protección. Vamos al punto de teología de la cobertura, acotación para el lector. El intento de coser hojas de higuera representa el primer acto de religión humana, intentar religar, religión es religar, volver a unir algo, ¿sí? Tratar de restaurar sin Dios uno solo lo que solamente Dios puede redimir. El hombre trató de cubrir su culpa con lo que tenía a mano, hojas temporales, frágiles y caducas. ¿Sí? Génesis 3:21, Dios mismo ofrece un sustituto, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Implica que para que el hombre, ¿sí? Tiene que haber muerte para perdón de pecados, tiene que haber muerte. Sin sangre no hay perdón, ¿sí? No hay restauración ontológica. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 9, versículo 22. Cristo la cobertura definitiva. Jesús no solo cubrió nuestros pecados, sino que los quitó. Antes las muertes solo lo cubrían, ahora los quita. Su sangre no era heredada, porque nació sin intervención humana, era pura, incorrupta y sin pecado. Por eso él no fue víctima. Nadie me quita la vida, yo la pongo. Tengo poder para tomarla, para ponerla y para volverla a tomar. Juan 10, versículo 18. La serpiente fue sentenciada, esto es una reflexión final, eh, a comer polvo todos los días de su vida. Por eso el enemigo busca devorar al
aquel que es creado del polvo, y no nos podemos secar, ¿sí? Pero en este mismo capítulo de la caída ya se anuncia en la resurrección y en la simiente que aplastaría, en la cruz y la derrotaría, de justicia, ¿sí? Es el manto y la piel, fue el primer vestigio del cordero que habría de venir, aunque no se habla de un cordero específicamente, se entiende que es una tipología tipo y cuadro de Cristo, ¿sí? Génesis 4.1, versículo 5. Conoció a Adán a su mujer, estamos hablando de ofrendas, ¿ok? Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, diciendo, he adquirido varón con la ayuda de Jehová. Después dio a luz a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas. Caín fue labrador de la tierra, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. La etimología de los nombres. Caín, Caín, ¿sí? Así se escribe. Adquirido, formado desde la raíz. Canaj, que significa adquirir, forjar u obtener. Abel, Hebel, H-E-B corta E-L, vapor, soplo, transitoriedad, que también usado en Eclesiastes se expresa para algo efímero. Texto mesorético. Mipri ad Adama, el fruto de la tierra, ¿sí? De los primogénitos de todos sus rebaños y de todas sus gorduras. En el texto de Septuaginta podemos verlo sí, con palabras muy similares. Voy a la traducción directamente. Fruto de la tierra, Caín. En cambio, Abel, sí, de los primogénitos de sus ovejas, es lo que trae Abel. Próspora, es la ofrenda o don presentado, lo que entrega, ¿sí? Vamos a ver esta aplicación. A Caín ofrece del esfuerzo humano, de la tierra, lo que ya había sido maldita, ¿sí? Ofrece algo terrenal. Abel ofreció algo con vida, ¿sí? Dios dio vida a un animal primogénito y se derramó sangre. Abel reconoce dependencia, fe, necesidad de redención. Caín presenta lo que produce, pero sin sangre. Cristo en Abel, figura del sacrificio perfecto. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Hebreos 11, versículo 4. Abel ofrece un cordero, símbolo directo de Cristo el Mesías. Para hablar del derramamiento de sangre, ¿sí? La sangre que clama por justicia por la gracia. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4, versículo 10. ¿Sí? Pero Jesús no fue solo una mejor ofrenda, sino fue su sangre también a la mejor. Dice así. Y la sangre, Hebreos 12, 24. Y la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Okay? Abel clama justicia, Jesús clama perdón. Margen para un lector, ¿sí? Y enseñanza espiritual. Caín entrega lo que produce desde abajo, Abel entrega lo que recibe desde arriba. Lo que da Caín no tiene vida ni sangre, pero lo que da Abel es símbolo del Mesías vivo, primogénito y sacrificado. La religión produce esfuerzo, la fe, adoración. Cristo y el Cordero inmolado desde antes del mundo. El Cordero, ¿sí? Que fue inmolado desde el principio del mundo, Apocalipsis 13, versículo 8. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2, versículo 5. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo que la paz mediante la sangre de su cruz, Colosenses 1:20. Cristo es el sacrificio eterno, un plan único y perfecto, el mediador entre Dios y el hombre, el cordero ofrecido y aceptado. Ya no hay otro altar, no hay otro sacrificio, Él nos eligió primero y nos invita a elegirlo con todo el corazón. Bueno, este es un pequeño estudio compartido de Génesis, es un resumen sintáctico, rápido, pero es una pequeña preintroducción para otro tipo de estudios que también queremos compartir un poco más detallados y con material, PDFs, libros, etcétera. Pero bueno, desde ya espero que sea de bendición. Lo hemos compartido un poco rápido, lo compartimos de esta manera, pero el contenido no ha sido ligero, aunque el mensaje haya sido ligero. Desde ya, mil bendiciones para cada uno de ustedes.